Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Bárbara Georgina Cosgaya Navarro y el día de hoy voy a hablarles de la enfermedad de disco intervertebral. Bueno, pues la enfermedad de disco se define como un desplazamiento localizado del material del disco intervertebral fuera de sus límites anatómicos normales. Esta es una de las patologías espinales, o bueno, de la sí, de los perritos más frecuente, en un 2%. En los gatos es muy raro. Y con una incidencia general, digo, dependiendo de cuál sea, que específicamente cuál de todas las enfermedades sea, en general la incidencia es de 3 a 6 años. Bueno, en mucho tiempo se ha descrito en la literatura diferentes formas de clasificar a la enfermedad. Combinando hallazgos histopatológicos como por diagnósticos por imagen, y por esta misma es que con las imágenes avanzadas, bueno, que se tienen recientemente, han, digamos que, encontrado otras enfermedades con especificaciones diferentes a las que ya estaban descritas, que lo que ha tenido por qué ahora, digamos que, hacer una clasificación más amplia de cada una de estas enfermedades. Apenas este mapita que tengo aquí es de un artículo muy reciente, de apenas del año pasado, en la cual pues resume un poquito estas clasificaciones. Como enfermedad de disco intervertebral que puede estar dada por una hernia o por una embolización. Y la hernia puede estar dada por una degeneración o por un núcleo pulposo hidratado, que ya veremos más adelante. De forma general, la degeneración pues, puede ser la protusión o extrusión, conocidas también como Hansen tipo 1, tipo 2, una extrusión traumática, que eso es otro tipo de enfermedad, o las de núcleo pulposo hidratado, que puede ser la no compresiva aguda, o la de, como tal, extrusión de núcleo pulposo hidratado. Y la mielopatía embólica fibrocartilaginosa, que digamos que no las vamos a ver ahorita en esta presentación porque no es meramente estenótica. Entonces vamos a concentrarnos específicamente en las anteriores. De forma general, la degeneración discal es un proceso normal del envejecimiento que puede estar influenciado por la genética y puede estar acelerado por fuerzas biomecánicas y o traumáticas. Y una hernia discal como tal es el desplazamiento localizado de una parte del disco intervertebral dentro del canal vertebral. Bueno, una extrusión que se le conoce como una patología de tipo agudo, en la cual se rompe completamente el anillo fibroso. El núcleo pulposo está mineralizado y se encuentra dentro del canal intramedular. Esta es un hallazgo muy común en razas condrodistróficas y se le llama igual, o bueno, por los hallazgos histopatológicos como metaplasia condroide. Y en las protusiones, normalmente es crónico y digamos que el anillo fibroso está intacto, pero se degenera y la compresión es por por este anillo fibroso y núcleo pulposo. Es más común en las razas no condrodistróficas y se le conoce como metaplasia fibroide. Otra descripción que podemos tener en cuanto a las nomenclaturas para incluir todas este tipo de cambios en estas patologías, esta también es otra manera, digamos, que describirlas. En cuanto, digamos que englobando de forma general, la enfermedad de disco intervertebral se conoce como cualquier anormalidad del disco intervertebral que puede estar dada por una degeneración o por un desplazamiento. Y este desplazamiento, bueno, más bien la degeneración puede llevar a un desplazamiento. En el desplazamiento, pues se puede estar una hernia o un abultamiento como tal, y en la hernia puede ser extrusión o protusión, en la cual la extrusión puede ser de tipo no compresivo, de migratoria o algo aislado. Y la protusión puede ser focal, que incluye al menos del 25% de la circunferencia discal, o puede ser amplia, de 25 al 50%
de la circunferencia discal. Bueno, entonces tenemos otro esquema también de forma generalizada para describir un poquito la fisiopatología de la degeneración discal, en la cual vamos a ilustrar todos los factores que están, todos los eventos que están involucrados de forma general en estas patologías, en la cual digamos que incluye, es como un círculo vicioso de parte de una inadecuada reparación del disco, lo que involucra una falla general estructural, falla de la función estructural o funcional o ambas. Y hay unos factores que la inician o que la aceleran, como puede ser un trauma, factores de estrés por una biomecánica normal, o predisposición genética, que veremos un poquito más adelante. Y la falla estructural o de la función involucran varios cambios en el disco, como son los que están aquí abajo, que puede ser justo una hernia, un daño en el anillo, puede ser espondilosis, osteofitos, esclerosis de las vértebras, pérdida de grosor, o un daño como tal en las placas. En cuanto a los signos clínicos, pues dependen de la localización de la lesión, que de hecho pueden haber varias lesiones en un mismo paciente, pero digamos que pues sí van a depender de dónde se encuentre la lesión en ese momento o dónde se encuentre la lesión más aguda en ese momento, que puede estar ocasionándonos los signos, la signología clínica, clínica neurológica principalmente. Entonces tenemos que de la enfermedad de disco, de un 15 o 25% es cervical. Normalmente puede haber paresis igual de 10 a 15%, puede haber hemiparesis, tetraparesis. También es muy común el dolor de cuello y notar a los pacientes justo con su cabeza y los cuellos extendidos. Y el signo de raíz, que es por digamos que la compresión de estas, que puede haber una compresión en el nervio, y esto provoca al paciente que, digamos que no apoye un miembro como pareciera que tuviera algo ortopédico. Y en cuanto a signología toracolumbar, las principales lesiones o los principales sitios afectados están de T1 a T12 o de L2 a L3. De ahí continúa con T12 a T13 o T13 a L1 y finalmente L3, L4 o L6 a L7. Y también de forma general puede haber dolor a la palpación en el sitio donde se encuentra. Pueden verse lordosis o también puede haber paresia o parálisis de los miembros pélvicos. En cuanto a la clasificación de la lesión, bueno, esto es importante porque así, digamos que definimos un pronóstico con nuestros pacientes en el momento que llegan o cuáles son los pacientes que requieren una atención más pronta, ¿no? Digamos que también hay varias maneras de clasificarlas. Esta es una modificada de una clasificación de Scott, en el cual el grado 1 es el más leve, que solamente hay dolor a la palpación, y el grado 5, que ya incluye parálisis con ausencia de nocicepción e incontinencia urinaria. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos varias, pues, en primera instancia el examen neurológico, otras que nos ayudan, que serían las imágenes avanzadas. En realidad las radiografías pueden ser de ayuda para descartar otras patologías que pueden estar en conjunto, pero realmente no se recomienda como un diagnóstico para la enfermedad de disco intervertebral. Realmente se recomiendan otro tipo de imágenes, como pudiera ser inclusive la mielografía, donde se pueden ya observar cambios, pero tiene igual la desventaja de que solo son dos proyecciones. No es una proyección en 3D o más amplia de los tejidos como pudiera ser con otras imágenes. Y realmente es más recomendada simplemente cuando no tenemos al alcance una tomografía, una resonancia y queremos realmente diagnosticar una enfermedad de disco o una hernia como tal. Y la tomografía pues tiene la ventaja de ser rápido
tiene mucha sensibilidad para las hernias calcificadas, pero la desventaja es que no evalúa la anatomía del canal vertebral, o bueno, de las estructuras que se encuentran dentro del canal vertebral. Y pues realmente digamos que el diagnóstico principal se realiza con la resonancia magnética. En algunos casos pueden incluirse tanto la tomografía y la resonancia como en conjunto para ver diferentes anormalidades, pero principalmente se toma un diagnóstico más certero con la resonancia magnética. Es mucho más preciso. Bueno, entonces vamos a escribir en un resumen igual muy general cada una de estas patologías. La extrusión de disco intervertebral, bueno, pues es muy frecuente, como ya mencionamos, en las razas condrodistróficas, que tienen estas características de osificación endocondral. Entonces, esta es una lesión que se da por un cambio degenerativo con un inicio temprano, y eso es lo que la caracteriza. Entonces, este núcleo pulposo, que normalmente está hidratado, empieza a transformarse esa matriz cartilaginosa, se deshidrata muy pronto, en un aproximado de 1 año de edad. Después este núcleo se calcifica, digamos que de forma general, y es cuando se puede identificar fácilmente en las radiografías, puede inclusive verse. Y puede predisponer a que se extruya el anillo fibroso adentro del canal vertebral. Entonces, esta es una consecuencia de cambios degenerativos focales dentro del anillo fibroso. Y pues coloqué aquí lo de un retrogen que digamos que recientemente se ha identificado en ese tipo de razas, que más bien se ha visto que está asociado con esta calcificación en estos perros condrodistróficos. Y probablemente también está afectado por la biomecánica de estos perros como tal en general, que está alterada en ese tipo de razas. Entonces, bueno, igual, de forma general, justo esta biomecánica también puede estar alterada un poquito por el estilo de vida dependiendo de las razas, y sí, digamos que sí puede predisponerlo un poquito más el tener ejercicios de alta intensidad, subir y bajar escaleras, brincar de la cama, también pueden estar asociados. Y bueno, estas son algunas razas más predisponentes a presentar, principalmente los Dachshund con un 65% de los casos. Los Bulldogs francés, bueno, los Bulldogs, digamos que también están muy predispuestos por todas esas anormalidades que pueden presentar o que son comunes de presentar en la columna vertebral. Los pequineses son otros que igual son muy comunes, con un 8.4%. Los Poodles, los Cocker Spaniels y los Beagles también son como de los más frecuentes. Y como les mencionaba, en este artículo donde estudian justamente esta asociación con este gen, donde han encontrado que sí es un factor importante. Entonces, se menciona de forma general que la mayoría de estos discos están involucrados principalmente en las lesiones toracolumbares, que esos pacientes que tenían estas afectaciones tenían al menos una copia de estos retrogenes, que eran el CFA12, FGF4 y CFA18, FGF4. Entonces, digamos que de forma general, se puede explicar un poquito, bueno, se puede explicar de forma general por qué estos tipos de pacientes también están muy predispuestos a este tipo de lesiones, mas no explican todavía, o bueno, todavía no está muy bien entendido por qué estos pacientes que no son condrodistróficos pueden presentar este tipo de lesiones. Pero bueno, entonces, como ya lo mencioné, en las radiografías, este tipo de lesiones pueden verse los núcleos pulposos calcificados, que
que de forma general en estas imágenes, como digo, podrán estar un poco comparativo, en el cual la imagen de arriba es un paciente que aún no había presentado ninguna lesión, más que digamos que el hallazgo de tener estas calcificaciones, ¿no? Entonces, justamente entre T9 y T10 se nota una reducción del espacio que nos hace suponer que pudiera tener es bastante, digamos que frecuente que este paciente tenga una lesión a ese nivel. Entonces, lo confirmamos con una tomografía, en donde pues justamente podemos ver bien el material calcificado, pero pues como podrán observar, las otras dos lugares niveles donde el paciente también tenía calcificación, ahí realmente no hay ninguna lesión. Esto nada más como para confirmar que no podemos observar un disco calcificado en una radiografía y asumir que el paciente, que ese es el problema principal del paciente, ¿no? O sea, sí hay que descartar y estar seguros cuál es el nivel, al nivel a donde el paciente está teniendo este problema. Como ya lo mencionamos, la miografía tiene igual ciertas limitaciones, pero nos puede ayudar un poco en identificar estas lesiones. En esos pacientes podemos observar el espacio subaracnoideo, que es lo que se observa en las mielografías, y se puede observar ese adelgazamiento del espacio a nivel T11, T12, que también se puede observar en la vista ventrodorsal, esta estrechez ventrodorsal, perdón. Y pues también nos sugiere una lesión a ese nivel, pero nos da está un poco limitado en observar un poco más estas estructuras de la médula, ¿no? De igual forma, aquí tenemos más discos calcificados en otros pacientes, en la cual se muestra una extrusión discal a nivel de C2, C3. Donde se observa, bueno, se le llama una lesión hiperatenuante. Y en la imagen transversal se puede observar que ocupa la mayor parte del canal vertebral. De igual forma, este es otro ejemplo de imágenes transversales. En este caso está mostrando uno que se le llama ventana ósea y ventana de tejido blanco. Esto es un poquito tejido blando. Esto es un poquito para tratar de identificar ciertos tejidos en este tipo de contrastes, pero pues al final sigue siendo un poco limitado, pero es muy útil en este tipo de lesiones que están calcificadas. Esa es la ventaja que tiene la tomografía. Y también lo que podemos hacer también, digamos, de una forma que ayuda a las tomografías justo para detectar lesiones que pudieran no estarse observando, digamos que por esta misma limitación, hay manera de hacer tomografías con contraste. Como se puede observar en este caso, en el mismo paciente, sin contraste, realmente pareciera que no hay ninguna lesión y digamos que en este nivel ya haciendo una tomografía con meliografía, podemos observar en dónde se ven las lesiones. Y pues bueno, en este caso también observamos la resonancia magnética, que digamos que aquí es el diagnóstico, bueno, lo que se recomienda para hacer un diagnóstico más preciso, en donde, bueno, se muestran lesiones a nivel C2 y C3 en diferentes secuencias, donde en las imágenes se observa material hipointenso a este mismo nivel.
Y bueno, este es una escala o un esquema, digamos que está un poco modificado porque toma grados descritos por Piltman y grados descritos por Thomson. Piltman los describe a nivel de resonancia y Thomson a nivel con lesiones macroscópicas e histológicas, y se correlacionan estos hallazgos para, digamos que para ejemplificar lo que nosotros vemos en la imagen, lo que está pasando con el paciente. Entonces, el grado 1 es un núcleo normal, donde pueden identificarse perfectamente todas estas lesiones, bueno, perdón, todas las estructuras. Podemos diferenciarlas cada una. En este tipo de, bueno, perdón, no, de secuencia, el núcleo se ve hiperintenso y se ve pues completamente, ¿no? Y en la última, en el grado 5, pues realmente vemos que no hay, se ve todo heterogéneo, se ve, no hay como ningún, se ve más como más oscuro, no está diferenciada ninguna estructura, y se ve una señal, en este caso, en la misma secuencia, hipointensa. Y lo que ocurre es este colapso que se ve en la imagen de este espacio. En cuanto a una obstrucción aguda del disco intervertebral con hemorragia epidural, bueno, lo que ocurre en este tipo de lesiones es que puede no necesariamente puede haber estos cambios condrodistróficos, pero digamos que igual es común. Entonces, el material que se extruye, digamos que la fuerza en la que impacta puede provocar una laceración en el plexo venoso a este nivel, lo que ocasiona la hemorragia. Es más común reportado en una lesión toracolumbar. Sí se reporta en la cervical, pero es más común en la toracolumbar. No está muy bien definido de qué es lo que puede causar precisamente la hemorragia, y se ha notado que es menos frecuente, más bien en las razas condrodistróficas. Esto pudiera, o bueno, se teoriza que puede ser porque o hay un mayor material, que el material calcificado que se extruye es mayor, y esto mismo hace que, digamos, que detenga que lo comprima y detenga la hemorragia en el plexo venoso. Es una hipótesis, pero realmente no está como bien definida cómo pasa esto, ¿no? Y como ejemplo, tenemos aquí esta imagen de resonancia, donde observamos esa masa hipointensa que está señalada con las flechas a nivel L5, L6, que es ahí donde perdón, no hipointensa, hiperintensa, perdón, que es donde digamos que este signo nos hace suponer que justamente hay una hemorragia, que en este caso este paciente pues está confirmado que tenía hemorragia, ¿no? Y en esas imágenes transversales en diferentes secuencias, a nivel L5, L6, donde están todas las flechas, se puede observar justamente esa masa hipointensa en este caso. Bueno, la protusión de disco intervertebral. En este caso, pues es más común encontrar en las pacientes no condrodistróficos. Es un cambio degenerativo lento, asociado principalmente con la edad, debido a que el colágeno, el contenido de colágeno aumenta y estas células se vuelven parecidas a los fibrocitos. En este caso se denomina metaplasia fibroide. Entonces, justamente debido a estos hallazgos en pacientes mayores de 7 años, pues se atribuye a un cambio hasta cierto punto esperado por la edad, en el cual ocurre un engrosamiento gradual. Y pues esta protuberancia poco a poco va desplazando el ligamento dorsal y lentamente va comprimiendo la médula espinal. Que también puede estar, que puede predisponerlo es el aumento en pacientes que igual tienen
sobrepeso o se puede exacerbar por traumatismos. Y bueno, como este es un ejemplo, realmente aquí no podemos observar una lesión evidente, pero pues quería ejemplificar que en esta radiografía donde está señalando la flechita a nivel T12, T13, se puede observar una disminución del espacio intervertebral, la cual pudiera sugerirnos que hay una lesión en la médula a ese nivel, pero pues hay que recordar que no podemos diagnosticar simplemente con las radiografías, porque pues como ya hemos visto en otras imágenes, pudiera ser que haya lesiones a otros niveles que no se pueden observar en las radiografías. Y, por ejemplo, en las imágenes de miografías, aquí se ve un paciente con lesiones a nivel L1, L2, donde puede observarse ese desplazamiento, bueno, ese adelgazamiento de la hacia dorsal a nivel L1, L2, y de la misma forma, esa es otra lesión, también se pueden observar desplazamientos dorsales un poco menos severos en este paciente. Y en esas imágenes de resonancia se observan múltiples protusiones entre T13 y L6, pero la mayoría de los núcleos pulposos, digamos que se mantienen con una señal de hiperintensidad y parecieran realmente no estar pues degenerados como se observaba en otras imágenes. En cuanto a la destrucción del núcleo pulposo hidratado, tiene la característica de que pues al momento de realizar un examen histopatológico, pues la presencia de este material se encuentra hidratado, como lo dice su nombre. Entonces, el núcleo usualmente se encuentra parcialmente degenerado. De forma general, la signología pues tiende no a ser dolorosa. No está establecido tampoco un mecanismo preciso de esta enfermedad, pero tiene ciertas similitudes con la extrusión no compresiva, aguda no compresiva, que veremos un poquito más, en el que se puede producir una pequeña lesión en el anillo fibroso y puede provocar cambios agudos a este nivel. También tiene predilección a nivel cervical. En este caso, más bien, por contrario, tiene predilección a nivel cervical en lugar de toracolumbar. Y los signos neurológicos tienden a ser bastante graves y simétricos. Principalmente podemos encontrar tetraparesia no ambulatoria o ya tetraplegia. En estas imágenes se puede observar el material extruido a nivel L2, L3, que está marcado por la flechita. Y en las imágenes de abajo se puede ver igual una lesión de compresión a nivel C5 y C6, donde se observa este material compresivo señalado por la flechita. Y una de las características de esta lesión es que se puede observar en la imagen transversal material una lesión como bilobulada, que se le llama. En estas otras imágenes de resonancia también se puede observar con las flechitas en las imágenes transversales justamente esta lesión bilobulada, que es como un hallazgo bastante frecuente en este tipo de lesiones en las resonancias. Y pues igual aquí en las flechitas se ve el material, en este caso hiperintenso, a nivel, en la A de C4 a C5, y en la B es una imagen de ejemplo de, pues como ya se mencionó, es más común encontrarlo a nivel cervical, pero pues aquí abajo también
vemos una lesión a nivel lumbar, que pues es menos frecuente, pero digamos que también puede encontrarse, ¿no? Y en cuanto a la extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo, anteriormente también llamada Hansen tipo 3 o extrusión de disco de bajo volumen y de alta velocidad, debido a los hallazgos clínicos y diagnósticos por imágenes, digamos que se ha decidido dejarle como una descripción más específica, la extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo. Y esta igual es caracterizada por un núcleo normal, no degenerado, el material está hidratado y este material impacta en la médula con gran fuerza y ves que provoca una lesión contusiva, pero digamos que como consecuencia la compresión deja una compresión residual o mínima o inclusive hasta nula. Y el 60% está asociado al ejercicio intenso y 40% se puede asociar a traumatismos externos. Realmente esta patología puede encontrarse en cualquier raza, pero es muy común encontrarla en Border Collie, o bueno, al menos es lo que se ha encontrado, con una edad media de 7 años. Y pues en esta imagen de resonancia podemos observar, señalando con la flechita a nivel C5, C6, una lesión hiperintensa, y la imagen transversa está señalando la misma lesión al mismo nivel, en el mismo paciente. Y aquí hay digamos que otro ejemplo de una lesión aguda no compresiva, en donde en la mielografía realmente pudiera no observarse nada normal, nada más simplemente en donde está señalando la flechita en la mielografía, un ligero reducción del espacio, pero no pareciera tener ninguna lesión al nivel de la médula, pero en la resonancia ya se puede observar la lesión hiperintensa, no exactamente a ese nivel, un poquito más, digamos que hacia craneal, pero sí se encuentra anormal. Entonces eso quiere decir que hubo un traumatismo, pareciera ya no, digamos que no haber la extrusión y la protusión, pero está la lesión en la médula. Y en cuanto a una extrusión traumática de disco intervertebral, en algún momento se le describió como igual como la lesión anterior, pero más bien esto es como una subcategoría de los trastornos de la enfermedad discovertebral, porque esta pues está totalmente asociada a un trauma violento por una ruptura repentina del anillo fibroso y la posterior extrusión del material de disco en el canal vertebral. Pudiera o no pudiera haber degeneración a este nivel, y pudiera y no pudiera haber compresión de la médula, como en el caso de la extrusión aguda no compresiva. Y pues en esta imagen transversal podemos observar material hipodenso dentro del canal vertebral del lado izquierdo señalado por la flechita, y la médula espinal desplazada hacia el otro lado, que está señalada con el asterisco. Y bueno, pues normalmente eso es otro tipo de lesión. Normalmente el material extruido del núcleo pulposo extruido se encuentra, permanece extramedular, pero en algunos casos se ha encontrado esta extrusión dentro del intradural o intramedular. Tampoco se conoce precisamente cómo se da esta patología. Es muy poco común. Se presenta así en un porcentaje menor, como de unos 0.5 de los casos de enfermedad de disco. Comúnmente están un poco asociados con una aparición de los signos hiperaguda, que pudiera ser dada normalmente por una actividad muy intensa, como puede ser correr, saltar, o inclusive también por un traumatismo. Tiene características similares a lo que se le conoce como Hansen tipo 1,
también tiene características similares a la extrusión traumática o justo también a la extrusión no compresiva aguda no compresiva. Entonces realmente sí es muy importante para tener un diagnóstico muy preciso de esta enfermedad, tener imágenes diagnósticas que pudieran confirmarnos esta lesión, o inclusive dentro de la cirugía poder confirmar que el material está dentro de este nivel. Y bueno, aquí en estas imágenes de resonancia se puede observar una lesión hiperintensa en la línea intramedular, en la nivel L2, L3, y en la imagen de abajo también podemos observar una lesión a nivel L1, L2. Bueno, en este caso, en estas imágenes de tomografía, digamos que este tipo de lesiones realmente no nos es posible diagnosticarlas porque las lesiones, o más bien los signos de edema o de inflamación, pues no son visibles. Sí es necesario confirmar ese tipo de lesiones con una resonancia magnética, pero pudiera sernos de utilidad el combinar estas dos imágenes, porque la tomografía pues puede proporcionarnos otro tipo de información que puede darnos o podemos observar otro tipo de evidencia de la degeneración o de la enfermedad del paciente, y se sugiere que se haga de forma complementaria. Entonces, en este caso, pues podemos observar en la tomografía mineralización del material que con la evidencia de la compresión del paciente en la resonancia, pues se pudiera complementar lesiones o bueno, patología, diagnóstico de la patología de este paciente. Y bueno, finalmente la mielomalacia es definida como una necrosis isquémica o hemorrágica de la médula espinal, la cual ocasiona un daño extenso en la vascularización. Realmente el mecanismo específico es un poco desconocido hasta la fecha. Se asocia mayormente con una contusión traumática y suele extenderse de craneal a caudal, que progresa en el 5 al 10% con una paraplegia caracterizada por signos de disección. Y algo importante de señalar es que puede desarrollarse en los próximos 5 días con un intervalo o un rango de 1 a 10 días, lo que inclusive pudiera observarse en pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugía, y los signos pudieran aparecer después de la cirugía. En los signos clínicos podemos encontrar que son característicos de este tipo de enfermedad, es el aumento de la temperatura, la pérdida de los reflejos espinales pélvicos, disminución o inclusive ausencia del tono anal, y la pérdida del reflejo cutáneo. Y pues digamos que la mayoría de los casos, este tipo de enfermedades, bueno, más bien esta enfermedad es prácticamente mortal, porque asciende la lesión a nivel cervical, lo cual digamos que produce una parálisis del diafragma, con un eventual fallo respiratorio y pues evidentemente el fallecimiento del paciente. Y bueno, en estas imágenes de resonancia podemos ver áreas de hiperintensidad difusa que nos pueden hablar de inflamación o edema o hemorragia. Y en estas imágenes también transversales se pueden ver en diferentes secuencias, se pueden ver estas lesiones a nivel L5, L6, L3, L4 y T9, T10 respectivamente del mismo paciente.
Y bueno, este estudio no es tan reciente, pero es bastante interesante, ya que ha evaluado, o bueno, comenta como la resonancia, hallazgos en la resonancia magnética que pudieran servirnos como un pronóstico de estos pacientes con estas lesiones agudas. Entonces, se asocian las áreas de hiperintensidad con a los perros que tuvieron mayor área de hiperintensidad, digamos que tuvieron un progreso, un pronóstico más reservado o malo, que los perros que tuvieron hallazgos de áreas de hiperintensidad menores. Lo que sugiere que pues, la resonancia nos puede ayudar en estos pacientes para tener un pronóstico de pacientes afectados con la extrusión. Se ha mencionado que es un poquito complicado decir que esta signología es específica de este tipo de lesiones, porque realmente de forma general, pues como la hipertensidad es lo que nos está diciendo es que puede haber inflamación, edema o hemorragia, o mielomalacia, que también es una signología que pudiera verse afectado, y que realmente no hay una manera muy específica de diferenciar si la hiperintensidad es por un hallazgo de una lesión que puede ser reversible o no reversible, como se considera la mielomalacia. Pero pues sí es bastante, digamos que de importancia saber que el grado de hiperintensidad sí está correlacionado un poco al pronóstico de estos pacientes también. Y bueno, hablando de forma general, realmente los gatos pues son otro tema, pero pues sí, digamos que al final son pacientes que son poco predispuestos o que es muy poco común observar lesiones de disco en los gatos, que pues como un poco como los perros pudieran estar predispuestos por malformaciones como hemivértebra también, o disgenesia sacrocaudal, como en los casos de la raza Manx, o también pacientes condrodistróficos que se considera que tienen un riesgo de degeneración temprana y pudieran desarrollar el Hansen tipo 1, como los Munchkins, pero realmente pues consideran que cualquier raza de gato está predispuesta a tener, o bueno, pudiéramos encontrar las lesiones en cualquier raza de gato. Y bueno, ya pasando al tratamiento médico, de forma general se recomienda que el tratamiento médico sea para los pacientes que estén evaluados en un grado 1 o 2, y se ha encontrado un 50 o un 70% que pueden mejorar sin cirugía, pero puede haber una recurrencia de 30 a 100%, 33%. De igual forma, se recomienda de forma indispensable 30 días de reposo, y también algo que les ayuda mucho a nuestros pacientes es la fisioterapia. Y en cuanto a los fármacos que podemos utilizar, pues pueden ser esteroides, como la prednisona, oxiginato de metilprednisolona, que digamos que tienen el beneficio de inhibir estos procesos que conducen al daño de las membranas neuronales o microvasculares. Y la dexametasona pues se usa mucho por su potencia antiinflamatoria. Que también podemos utilizar los AINES, pero se recomienda más bien que sean pues principalmente en pacientes con dolor, que tengan poco o un nulo déficit neurológico. También están recomendados relajantes musculares, debido a que se ha visto que por esta, digamos que, lesión que pueden haber en la raíz nerviosa, por la instrucción o por la hernia, bueno, por la hernia en general, puede ocasionar espasmos musculares en nuestros pacientes, que puede ocasionar dolor, y los pacientes pueden tener a tensar los músculos de forma voluntaria por ese mismo dolor. Entonces pudieran ser recomendados estos relajantes musculares para también ayudarles con este mismo dolor. Los opioides también pueden utilizarse, ya que estos inhiben la transmisión
de la nocicepción, o bueno, de la información nociceptiva, para, digamos que activa este circuito de dolor. Y pues también podemos usar gabapentina o pregabalina, que pues, se usa principalmente para reducir el dolor neuropático. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de pacientes en terapia, que digamos que el fin general, y principalmente que siendo la paraparesia una signología muy común en este tipo de lesiones, el objetivo principal es restablecer la deambulación, que obviamente depende igual del grado del paciente, pero usualmente en grado 1 y grado 2 es bastante frecuente que se recuperen, y recuperar la fuerza musculoesquelética suficiente para que nuestro paciente pueda tener un nivel mínimo de calidad de vida y pueda continuar viviendo con esta signología, y también pueda ayudarnos con signos de dolor. Y bueno, el tratamiento quirúrgico se recomienda principalmente ya en pacientes de grado 3, 4 y 5. Se considera que el 90% de los pacientes se recuperan después de esto. O, pues de forma general, podemos agrupar a pacientes en 3 grupos, donde el primero solamente se encuentra un episodio de dolor, solo dolor, y el grado 2 y el grado 2 pueden ser episodios crónicos o bueno, repetitivos frecuentes de dolor, solo dolor, y el 3 ya hay dolor y un déficit neurológico. Se recomienda la cirugía en pacientes en el grupo 2 y en el grupo 3. Y bueno, ya que se ha demostrado también una decisión que el cirujano debe tomar para saber si es necesario o no una cirugía, el objetivo principal de una cirugía es la descompresión de la médula o de las raíces nerviosas. Entonces, es importante realmente saber si sí existe una lesión compresiva que necesita tratarse. Entonces, es importante saber que muchas lesiones causadas por esta enfermedad pudieran no requerir cirugía, aunque se vean, digamos que, de cierta forma graves en la imagen, como en este caso, como ejemplo, esta imagen de resonancia, se observa material en el canal que es compatible con hemorragia de disco intervertebral a nivel T3-TL1, pero realmente no hay ningún material residual en el canal, lo que nos puede sugerir que realmente no hay una lesión compresiva que necesite un tratamiento como tal. Esta imagen es consistente de la extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo, que pudieran simplemente mejorar con el tratamiento médico. Y debido a que principalmente solamente el problema es la lesión por una contusión que hubo del núcleo que se extruyó y regresó a su lugar. Y en el caso de abajo, se observa una compresión bastante focal, bastante evidente, a nivel C2, C3, donde digamos que es más probable que este paciente, o más bien es bastante probable que este paciente se vaya a beneficiar de esta cirugía no compresiva, aunque pudiera no presentar un déficit neurológico como tal. Y bueno, de forma general, la cirugía, pues como ya lo mencioné, se busca este alivio de la compresión de la médula. O el cirujano selecciona cuál es el mejor abordaje o cuál es la mejor técnica, dependiendo de dónde se encuentra la lesión, de los signos clínicos, cuál es el mejor abordaje para poder darle tratamiento. Y bueno, digamos que las lesiones que se han descrito en caso de que sea a nivel cervical, principalmente el de slot ventral, es el más utilizado. También puede hacerse hemilaminectomías o fenestración, que puede ser terapéutica o profiláctica, que hablaremos un poquito de ella más adelante. Y en caso de los pacientes con lesiones toracolumbares, principalmente se hace una hemilaminectomía, una pedilectomía, una corpectomía, y también pudiera hacerse fenestración terapéutica y profiláctica.
Y bueno, empezando por el slot ventral, que como ya se dijo, es el más utilizado para este tipo de niveles, ya que da un fácil acceso al espectro ventral en ese tipo de lesiones. De forma general, tiene buenos resultados, como se puede observar un poco en esta tabla. El pronóstico con perros de déficit, digamos, moderados, con dolor, tiende a ser bastante bueno. Y se ha informado recuperaciones completas en un 56 a 60%, o inclusive se menciona que pueden haber déficits residuales en un 15 o 20%, o que el paciente pues ya pudiera ser sacrificado en un 20 o en un 25%, o que puede morir, ¿no? Pero en realidad, de forma general, se ha detectado que para ese tipo de lesiones es bastante, es un buen pronóstico ese tipo de cirugías. Bueno, en el caso de la hemilaminectomía, pues esta nos permite un buen acceso a lateral y ventrolateral de la médula espinal. Tiene la ventaja que no va a afectar la estabilidad de la espinal significativamente, y comparado con una laminectomía dorsal a nivel toracolumbar, que da un mejor resultado del estado neurológico del paciente en comparación. Y bueno, debido a que a veces se puede desaconsejar que en una descompresión localizada que pueda ser contralateralmente, se realice una hemilaminectomía, digamos que bilateral, debido a que esto puede haber una manipulación excesiva de la médula y un posterior deterioro neurológico postquirúrgico. Entonces se han desarrollado modificaciones un poco de la hemilaminectomía, que pudieron utilizarse una mini hemilaminectomía, la cual preserva ambos procesos articulares, evitando el foramen y los vasos sanguíneos, o la pediolectomía, que provee también acceso a todo el piso del canal vertebral, principalmente recomendada en protusiones crónicas. Y pues como ya mencioné, la laminectomía dorsal a este nivel no se considera el mejor abordaje, debido a que puede resultar en una remoción o una descompresión incompleta a este nivel, o una excesiva manipulación de la médula espinal. Y de forma general, la hemilaminectomía tiene muy buen pronóstico en perros con déficit de grados leves, de 1, 2 o inclusive hasta 3. Y pacientes de grado 3 o grado 4 pueden tener buenos resultados después de la cirugía, y su respuesta también es buena después de la descompresión. Y ya pacientes con un grado 5 pueden tener entre un 60 o un 70% de recuperación de forma general. Y bueno, la corpectomía es cuando se realiza una remoción parcial de los cuerpos vertebrales adyacentes, la cual nos provee un acceso a casi todo el piso del canal vertebral, y hay una manipulación mínima de la médula espinal, que esta es una ventaja. Se recomienda principalmente en casos de protusión o extrusiones crónicas, principalmente. Y en estas imágenes de resonancia podemos observar una hernia de disco que es crónica, con una lesión, digamos que la lesión más grave, la lesión más comprimida, se encuentra entre el L1 y L2, marcada aquí por un pequeño asterisco, la cual fue seleccionada para este tipo de técnicas. Y posteriormente se observa esta tomografía con el material ya extirpado, y podemos observar que se mantiene el contorno de la médula en estas imágenes.
Y bueno, tenemos como para aportar un poco más estos resultados de cirugías descompresivas, en los cuales pues menciona que la corpectomía es ventajosa para una mejor recuperación o una recuperación pues, bastante más rápida de pacientes con paresia en extrusiones toracolumbares. Y bueno, también tenemos esta técnica de fenestración, que principalmente pudiera ser tanto terapéutica, pero se ha planteado el utilizarla de forma profiláctica. Digamos que la forma terapéutica no por sí sola, no se recomienda por sí sola, debido a que puede no realizar una descompresión completa o eficiente, pero pues hay un poquito de controversia sobre el realizarla de forma profiláctica en discos que probablemente pudieran extruirse, bueno, tener una hernia. Hay artículos que mencionan, digamos que un porcentaje de disminución de esta recurrencia en pacientes con lesiones toracolumbares. Sin embargo, pues sigue habiendo bastante de saber si es recomendable o no utilizarla de forma profiláctica. Y bueno, de forma igual como para aportar un poco, este artículo que igual es bastante reciente, creo que igual es de 2020, donde se puede sugerir o se ha sugerido, lo que hicieron principalmente es como recuperar información de varios pacientes tratados con la fenestración como de forma terapéutica, no sola, pero y que se ha visto una mejoría bastante más pronta utilizándola, y sin embargo también no aseguran que realizarla de forma profiláctica sea una garantía, pero sí la recomiendan como tal. Entonces es un poquito complicado, pero digamos que está todavía en investigación qué tanto puede utilizarse como de forma preventiva para este tipo de patologías. Y finalmente tenemos la durotomía, esta no la había mencionado anteriormente, pero digamos que también es algo reciente, ya que la durotomía estaba indicada más bien como un diagnóstico para determinar la integridad estructural de de la médula espinal, pero que también es un indicador pronóstico de casos de pacientes con pérdida de propiocepción. Sin embargo, también se está evaluando un valor terapéutico, debido a que se ha visto que si se realiza una durotomía digamos que algo extendida, es segura y pudiera también tener un buen resultado en perros con una contusión aguda o severa de lesiones a nivel toracolumbar. Inclusive se ha planteado como una cirugía, digamos que se realiza de forma pronta, a tratar como tratamiento para una mielomalacia, pero pues también es un poquito controversial esto, ¿no? Y aquí un trabajo igual bastante reciente, que evalúa la durotomía como un tratamiento, pues de forma general mencionan que la durotomía combinada con una descompresión, otro tipo de descompresión, también provee una rápida retorno a función, y que en este trabajo sí previno, o bueno, tienen una alta, pudieron prevenir la mielomalacia progresiva, pero al final también es algo que se sigue evaluando. Y bueno, de forma general, como resultados del tratamiento quirúrgico, o bueno, comparando un poquito el tratamiento conservador con los quirúrgicos, pues bueno, como ya se mencionó, las tasas dependen de los grados del paciente, en lo de que los perros con déficit de grado 1 a 3, digamos que tienen buena recuperación, que inclusive el 50% de los animales de los pacientes con paraplegia
pues, pueden recuperarse de forma recabando estos datos, pero que el tratamiento, que también hay que considerar el tratamiento no quirúrgico en los casos graves, como lo que sería un caso 5, pues tienen más bien un mal pronóstico. Realmente estos pacientes requieren cirugía prácticamente de forma indispensable. Entonces, estos pacientes que son sometidos a cirugía, pues realmente sí les va bien. Y bueno, actualmente pues también están evaluando otros factores de riesgo que pueden predisponer a este tipo de lesiones de hernias. Este artículo igual es muy interesante, en el cual evalúa una esterilización temprana, principalmente antes de los 12 meses de edad. Específicamente realizada esta investigación en los perros Dachshund, se asocia bastante que aumenta el riesgo de presentar enfermedad, principalmente en las hembras que se les realiza esta cirugía. Entonces sí es algo que se debe considerar, ya que hay que evaluar bastante bien los pros y los contras de las esterilizaciones o saber cuándo pudiera ser, digamos que la edad adecuada para tratar de disminuir tanto los riesgos que sabemos que incluye el no esterilizar, como los que pudieran incluir esterilizarlas. Y finalmente este estudio, en el cual evalúa, es una evaluación post-mortem, en el cual evalúa la presencia de la enfermedad de disco intervertebral. Menciona que en pacientes mayores de 7 años, el 40% se encontraron estas lesiones. Y al menos una. Y que el 58% tuvo múltiples, que no fueron asociadas a déficits neurológicos como tal o alteraciones realmente graves a nivel histopatológicas en la médula. Entonces, lo que puede sugerirnos es que muchas de las lesiones que podemos encontrar en nuestros pacientes pueden no estar asociadas con los signos que podemos encontrar neurológicos cuando llegan a consulta. Entonces, puede hacernos pensar que la evidencia en las imágenes avanzadas, hay que asegurarnos de saber cuál de todas esas lesiones en pacientes con lesiones múltiples realmente es el que está ocasionando los déficits neurológicos, y que hay la posibilidad bastante alta de que muchos de estos discos pues no estén provocando los signos clínicos neurológicos. Entonces es primordial para nosotros como médicos y para el cirujano englobar todos estos hallazgos tanto de imagen como de signología de los pacientes para saber específicamente cuál de todas estas lesiones vamos a tratar y pues tratar de darle un tratamiento más efectivo o evitar un tratamiento erróneo y dar un diagnóstico más preciso. Y más sabiendo que la enfermedad de disco ya hoy en día no implica solamente dos categorías, sino sabemos que engloban mucho más cambios que nos pueden dar diagnósticos más específicos de los pacientes, y los cuales pues sí pudieran tener tratamientos más precisos para estos pacientes. Y pues ya es todo. Muchas gracias.